Congreso Nacional a los gremios afectados por la desindexación de los estatutos del salario mínimo. La primera encaminada a llevar a cabo esta acción por única vez y la otra adjuntar los estatutos a un incremento automático mediante el índice de inflación ante la inminente paralización del país por las malas decisiones del actual gobierno. Hay que crear un mecanismo que permita mejorar los salarios profesionales, pero a través de su propia vía autónoma y no incorporado al salario mínimo, afectando a una mayoría de más de 500,000 de hondureños a los cuales no se les puede dar la protección adecuada. Queremos suspender la indexación del estatuto al salario mínimo para que queden espacios para poder atender a otros sectores de la sociedad que están siendo aislados en este momento. La dirigencia magisterial critica fuertemente las decisiones que el Congreso Nacional Juan Orlando Hernández está tomando con cada gobierno, por lo que señalan que si esta presión la concretizan, nadie lo sacará de las calles. Son los mismos que el magisterio debe reconocer que están en contra de ellos, ya han aprobado otras leyes en contra del pueblo, en contra de medios de comunicación, en contra de un accidente, o sea, no hay nada que extrañar ahí, pues ahí está cocinado todo. Sin embargo, el magisterio aquí está y aquí va a estar en lucha y vamos a llamar a nuestros batallones de maestros a nivel nacional para que vengamos a defender lo que es el artículo 49 del Estatuto del Docente Hondureño. Este diputado es de la consideración que la desindexación de los estatutos del salario mínimo es una papa caliente, la cual no le conviene a este gobierno, solamente que sea el fin primordial del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. Si se ha de desindexar los estatutos, por lo menos, que pienso personalmente que no debería, pienso que debería existe otro parámetro. Los diputados también anunciaron un diálogo con los sectores afectados por la desindexación de los estatutos del salario mínimo, por lo que luego de la protesta en los bajos del Congreso Nacional, la dirigencia magisterial fue llamada a una reunión con la comisión nombrada para estudiar este tema. Franz Rivera, Noticiero. Bueno, estaba la nota de Franz Rivera, hago la corrección. Sí, esto fue lo que aconteció ayer en el Congreso Nacional. Y, por ejemplo, hay diputados como el diputado Sergio Castellanos y el diputado Marvin Ponce que han criticado esta decisión. Por su parte, el diputado Castellanos dijo, a pesar de que no se planteaba claramente, lo que se estaba aprobando era una reforma al Estatuto del Docente, es lo que dice el diputado Sergio Castellanos. Esto es una reforma al Estatuto del Docente, aseveró el congresista, quien cuestionó la ligereza con que se está aprobando el proyecto de ley al grado que ni siquiera tenía en sus manos los documentos en discusión. Eso lo argumentó el diputado Castellanos. En cambio, el diputado de la UD, Marvin Ponce, dijo a la Cámara de Diputados que la decisión a adoptar traería consecuencias, pues los docentes advirtieron que no se quedarían de brazos cruzados. El Congreso es el que recibe los golpes después, por eso es que los diputados tenemos mala fama, porque aquí se aprueban todas las cosas malas. Quitarle un derecho a un sector que ya lo tiene adquirido es una cuestión terrible en un país que tiene poca seguridad social, planteó el congresista que calificó la decisión a tomar como terrible. Bueno, y para el día de hoy, para analizar esta situación y que nos den más detalles sobre lo que se realizó en el Congreso y otros temas más que se están en la agenda legislativa, me complace presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Primero al licenciado Juan Ramón Velázquez Nazar, diputado de la Democracia Cristiana y vicepresidente también en el Congreso. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias y un saludo a la teleaudiencia, por supuesto. Muchas gracias, don Ramón. Y también al licenciado Wenceslao Lara Orellana, diputado del Partido Liberal para el Departamento de Cortés en el Congreso Nacional de la República. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, Mario. Buenos días, doctor Velázquez Nazar, honorable compañero en la Cámara. Bueno, me gustaría iniciar con el licenciado Juan Ramón Velázquez. Cuéntenos, ¿qué le parece esta decisión que se tomó ayer en el Congreso? ¿Cuál fue el ambiente que se vivió, que se aprobó hasta alta hora de la noche este decreto? Yo quisiera que me permitiera poner un marco general para ver en qué ámbito se ha tomado esta decisión. Yo diría que la primera cosa que hay que tener claro que la educación es un derecho humano y que se estila a calificar las violaciones a los derechos humanos cuando el Estado no es capaz de satisfacer las demandas de la población. Obviamente en Honduras estamos más acostumbrados a ver los derechos humanos solo como el derecho a la vida. Por supuesto que la vida es el primer derecho de los derechos humanos,
pero la educación también es un derecho humano. Y el Estado hondureño no ha tenido la capacidad para darle la educación a las nuevas generaciones y ha estado en un permanente estira y encoge para tratar de cumplir con esta responsabilidad. En estas audiencias que hemos tenido para efecto del presupuesto, el ministro de Educación ha llegado al Congreso y él es el responsable de cuidar la satisfacción de ese derecho humano, a decirnos que lo que hay ahí es un desorden administrativo. Y preguntábamos sobre las plazas que el Congreso había ordenado crear el año pasado, las 500 plazas, y nos decía que no se sabía si se habían creado o no, ¿verdad? Y el argumento que él manejaba era que porque los directores departamentales presentaban las listas de las nuevas plazas casi hasta el final del año, y que esa era la razón de por qué aparecían planillas adicionales y número de maestros que habían trabajado todo el año y no les habían pagado. Y es obvio que si esas personas trabajaron tienen derecho a que se les pague el salario, pero hay una responsabilidad de quien contrata a la persona y la pone en función del cargo sin tener el respaldo del presupuesto. Entonces, este panorama que hay en educación se agrava por la situación financiera del país, ¿verdad? Y el hecho de que los salarios de los maestros consignados en el Estatuto del Docente hayan estado indexados a la aprobación del salario mínimo. Entonces, cada vez que se aprobaba el salario mínimo, por ley había que obligar al incremento en el salario de los maestros. Si esto lo agregamos a este desorden administrativo donde se ha aprobado que hay maestros que no trabajan pero reciben el salario, hay otros que tienen 4 jornadas y no es posible físicamente, no puedo estar 32 horas trabajando si el día solo tiene 24 y además tengo que dormir, etcétera, etcétera. Era obvio entonces que al presentarse la preocupación y al haber consultado por qué no se aprueba al final el salario mínimo, que es la que la mayoría de los trabajadores estaban esperando y se da esta explicación, era obvio que había que buscar una manera de destrabar esta relación para asegurarnos que se atendía la demanda de estas personas que estaban demandando el incremento del salario mínimo y separarlo de lo que son los estatutos. No se trata de pretender agredir a los maestros, se trata de asegurarnos que se haga justicia con esas 500.000 personas. Entonces, de ahí que cuando se empezó a estudiar el proyecto de decreto que enviara el Ejecutivo, y aquí hay un dato que no ha sido publicitado, el artículo 48 de la Ley de Salario Mínimo, el 47 define lo que son la producción de la industria y los servicios para determinar quiénes son sujetos del salario mínimo. Y el 48 deja claramente establecido que el salario mínimo no es aplicable a los funcionarios públicos y define los contratados por la Constitución, por las alcaldías, por cualquier nombramiento del Ejecutivo. Alguien en el transcurso del tiempo asoció el salario mínimo al incremento salarial de los maestros y eso está bien definido en la Ley de Salario Mínimo. Alguien cometió el error, se dejó pasar y ahora estamos con esta dificultad. Alguien debería de responder por eso, porque ha creado un problema en la sociedad. Y es que en Honduras ya hace años venimos todos dándonos cuenta que la masa salarial es una carga que conteniendo crecimiento en progresión geométrica no tiene posibilidades de satisfacerse en el futuro y que se sigue creciendo de esa misma manera llegará un momento en que el Estado no tendrá capacidad ni para pagar los salarios. Sí. Y al final lo que tienes es en perspectiva la imposibilidad de hacer inversión pública, que es la que genera empleo y es la que va a resolver los problemas de la ciudadanía. Entonces, cuando este tema se plantea en el Congreso y se hacen todos los análisis, es obvio entonces que había necesidad de hacer esa desindexación y dejar obligado al Ejecutivo a que defina una política nacional de salarios, que ya no nos tengan estas incertidumbres ni a quienes reciben el beneficio ni a quienes tenemos que tomar la decisión. Sí, bueno, precisamente compartimos su opinión. Esta situación deriva de una problemática más compleja. Comprendemos también a los profesores porque son derechos que se han adquirido.
Y el problema es que el Ejecutivo, tradicionalmente, no solo este gobierno, sino gobiernos anteriores, asumen compromisos que no se pueden pagar, que son impagables. Y esto pues genera esta problemática porque a fin de cuentas lo que se hace en ese momento solo es apagar una crisis momentáneamente y postergarla para posteriori cuando ya no se pueda pagar. Y no se sigue también una política en la cual se pueda gastar menos por parte del Estado, sino que se hacen excesivos gastos. Y los profesores dicen, bueno, si ellos gastan creando nuevos ministerios, gastan empleando más gente, ya cuando se les argumenta de que no hay dinero en la arca del Estado, es poco creíble y crea estas situaciones de las crisis. Licenciado Wenceslao Lara, ¿qué nos puede decir del alcance del decreto? ¿Cómo quedó realmente este decreto? Y se habla de una vigencia de 1 año. ¿Sería así prorrogable o solo sería 1 año? Bueno, buenos días y gracias por la invitación, Marvin, a tu programa, y un placer estar con el doctor Velázquez aquí. Sí, efectivamente, tenemos que partir en este tema de la situación real económica que tiene el país. Yo haciendo mis análisis comparativos con el caso mío, que soy empresario, y de la situación que tiene en este momento toda la sociedad hondureña en todo sentido, los que somos comerciantes, los que somos empresas privadas, los que viven de un salario de gobierno, los que viven de un salario informal, nos damos cuenta que la situación del país es crítica, que hay una situación de crisis a todo nivel. Yo era del criterio más bien que así como está el país, nos amarráramos la faja todos, pero todos, empezando desde el órgano del Congreso, digamos, la Presidencia de la República, y empezar a dar un ejemplo desde los 3 poderes del Estado, a gastar menos, a tratar de optimizar los recursos. Y yo decía, tal vez podemos socarnos la faja 1 año o 2 años, pero en un pacto social de todo mundo, aquí que no fuera excluyente nadie, incluso hasta las personas que viven en el extranjero, que son hondureños, de que concientizaran a sus familiares que viven acá, que cada dólar que le mandara, que no lo gastaran en cosas innecesarias. Cuando hablo en estos términos es porque todos estamos sabidos de que no hay en este momento capacidad ni del gobierno ni de la empresa privada de generar más gastos en aumento de salarios. Y yo se lo digo con mucha propiedad y con mucha razón, porque yo soy un empresario que tengo alrededor de 60 personas empleadas, de las cuales el 20% ganan ya el salario mínimo. Pero a mí el salario mínimo de la vez pasada me causó un problema terrible, que tuve que despedir cerca de 8 personas. Y con dolor en el alma lo hice, pero era un tema de sobrevivencia de mi empresa contra el pago de un salario a una persona. Pero este tema del salario mínimo, por ejemplo, en la ley se dice que anualmente se debe hacer una revisión del salario mínimo. O sea, no dice obligatoriamente tiene que haber un incremento. Sabemos que, por ejemplo, la comisión tripartita terminó las negociaciones en abril